Bueno, en esta tercera clase lo que vamos a hacer es repasar algunos conceptos que vimos en la clase anterior respecto de las anemias y vamos a particularmente hablar de un tipo de anemia que es aquella generada por la deficiencia de hierro, es decir, la anemia ferropénica. Entonces, primero que nada vamos a repasar qué parámetro es el que define la anemia. Entonces, la anemia lo define la deficiencia de la hemoglobina en la sangre que puede estar causada o por una disminución de los glóbulos rojos o bien por una disminución de la hemoglobina dentro del glóbulo rojo. ¿Por qué decimos que no es confiable utilizar el hematocrito para definir la anemia? Recuerden que cuando hablamos de hematocrito hablamos de la relación que existe entre el volumen globular y el volumen sanguíneo. Es decir, es el volumen que ocupan los eritrocitos en un volumen dado de sangre. O sea, es el porcentaje de la columna de sangre que va a estar ocupado por los glóbulos rojos y se expresa en porcentaje. El valor normal del hematocrito en el hombre es de 47%, más menos 5, mientras que en la mujer es de 42%, más menos 5. Recuerdan que en la clase anterior habíamos visto diferentes situaciones en las cuales podía verse afectado el hematocrito, como por ejemplo embarazo, deshidratación, hipoxia o hemorragia. Entonces, vamos a ver cómo lo graficamos para interpretar por qué no es tan confiable el parámetro de hematocrito para definir anemia. Si tomamos ese tubo de ensayo como parámetro, donde vamos a tener un sobrenadante que corresponde al plasma y un sedimento que corresponde a los glóbulos rojos, que en este caso ocuparía el 45% del total de la columna de sangre. ¿Para qué pasa frente a una situación, por ejemplo, de embarazo? Vimos que en el embarazo el volumen plasmático puede incrementarse hasta un 40%, y en ese caso lo que va a haber es una anemia de tipo dilucional o una anemia fisiológica, es decir, la cantidad de glóbulos rojos con respecto a mi parámetro normal está conservado. Sin embargo, como lo que está incrementado es el volumen plasmático, el hematocrito es menor, ya que el porcentaje de la columna que ocupa los eritrocitos es menor cuando mido la totalidad. Sin embargo, la masa globular es la misma en ambos tubos, pero en uno tengo un hematocrito del 45% y en el otro del 30%. En el otro extremo, ¿qué sucede con un cuadro de deshidratación? Recuerden que habíamos dicho que el plasma está formado en un 90% por agua. Entonces, si yo quiero medir qué porcentaje de mi columna de sangre ocupan los glóbulos rojos, vamos a ver que como hay una contracción del volumen plasmático, hay un incremento relativo del porcentaje ocupado por los glóbulos rojos, es decir, hay un aumento del hematocrito. Sin embargo, cuando comparo las tres columnas, la cantidad de glóbulos rojos es la misma en las tres. Sin embargo, para el primer tubo tengo un hematocrito del 45%, en el segundo tubo voy a tener un hematocrito del 30%, y en el tercer caso de la deshidratación el hematocrito se incrementó al 60%. La cuarta situación clínica planteada es en caso de hipoxia. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, cuando vimos eritropoyesis, dijimos que el principal estímulo para la eritropoyesis es la hipoxia tisular, y el riñón, actuando como un sensor de oxígeno, lo que hace es estimular la síntesis de la eritropoyetina para estimular la eritropoyesis a nivel de la médula ósea. En este caso, sí vamos a ver un incremento del recuento de glóbulos rojos, pero porque hay un aumento real de la cantidad de glóbulos rojos. Es por eso que en pacientes con hipoxia crónica, con pacientes con EPOC, pacientes tabaquistas severos, hay una poliglobulia que es compensadora. Y por último, en los cuadros de hemorragia, cuando se produce un sangrado, obviamente se va a perder de manera paralela plasma y glóbulos rojos. Por lo tanto, en la primera etapa del sangrado, la relación plasma-glóbulos rojos se mantiene y puede haber pérdida de sangre sin que se afecte inicialmente el valor del hematocrito. Es decir, en este caso tengo un hematocrito de 45%, igual al tubo inicial. Sin embargo, cuando comparamos la columna de glóbulos rojos, es menor. Lo que pasa es que acá también se perdió plasma y la relación plasma-eritrocitos se mantiene. Entonces, de vuelta, volvemos a repetir, la anemia lo define la deficiencia de hemoglobina. ¿Y cuáles son los valores normales de hemoglobina? En el hombre de 13 a 16 gramos por ciento, en la mujer de 12 a 15 gramos por ciento, y en el embarazo por encima de 11 gramos por ciento, o gramos decilitro. Entonces, para hablar de anemia en el hombre tenemos que tener una hemoglobina menor a 13, en la mujer una hemoglobina menor a 12 gramos por decilitro, y en el embarazo una hemoglobina menor a 11.
Ahora, ¿qué son los índices hematimétricos? Estos índices son útiles para caracterizar a las anemias. La concentración de glóbulos rojos, hemoglobina y el valor del hematocrito se pueden utilizar para calcular los índices hematimétricos que me van a definir el tamaño y el contenido de hemoglobina que tiene el eritrocito. ¿Cuáles son los índices hematimétricos que utilizamos habitualmente? El volumen corpuscular medio, que es el volumen promedio de un glóbulo rojo, la hemoglobina corpuscular media, que es el peso promedio de un glóbulo rojo, y agregué el concepto de concentración de hemoglobina corpuscular media, ya que varios alumnos me lo preguntaron vía mail, que es la concentración media de la hemoglobina en un glóbulo rojo. Y vamos a ver que la diferencia entre hemoglobina corpuscular y concentración de hemoglobina corpuscular media está dada por el denominador de la cuenta. Entonces, ¿cómo calculo el volumen corpuscular medio, que como dijimos es el volumen promedio de un glóbulo rojo? Como el hematocrito por 100 divido las dos primeras cifras del recuento de glóbulos rojos. El valor normal del volumen corpuscular medio es de 80 a 100 femtolitros o micrómetros cúbicos. Cuando el valor está incrementado, es decir, un volumen corpuscular medio mayor a 100, hablamos de anemia macrocítica. Cuando el volumen corpuscular está disminuido, menos de 80 femtolitros, hablamos de una anemia microcítica, y dentro de 80 a 100 femtolitros hablamos de una anemia normocítica. La causa más frecuente de anemia microcítica es la anemia por deficiencia de hierro, que es la que vamos a ver hoy, y dentro de las causas de anemia macrocítica tenemos la que vamos a ver en la próxima clase, que son la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Dentro de las causas de anemia normocítica, la anemia de las enfermedades crónicas y de insuficiencia renal. Entonces, si queremos hacer un ejemplo para ver cómo se calcula el volumen corpuscular medio, tenemos el caso de una mujer con un hematocrito de 39%, una hemoglobina de 13 gramos por decilitro y un recuento de glóbulos rojos de 4.600.000 por milímetro cúbico. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el volumen corpuscular medio? El volumen corpuscular medio se calcula como hematocrito por 100 dividido a las dos cifras iniciales de los glóbulos rojos. En este caso entonces tenemos que el hematocrito es de 39 multiplicado por 100 por las dos primeras cifras del recuento de glóbulos rojos, que en este caso es 46. Y eso me da un valor de volumen corpuscular medio de 85 femtolitros. Entonces, en este caso, si bien nos fijamos, la hemoglobina es de 13 gramos por decilitro, por lo tanto no estaríamos frente a un cuadro de anemia, ya que para hablar de anemia la hemoglobina debería ser menor a 12 gramos por decilitro. Hablamos de un glóbulo rojo que es normocítico. Con respecto a la hemoglobina corpuscular media, es el peso promedio de un glóbulo rojo y por lo tanto se expresa en picogramos. Se calcula como la hemoglobina por 100 dividido las dos cifras iniciales de los glóbulos rojos. El valor normal de la hemoglobina corpuscular media es de 28 a 32 picogramos. Cuando está disminuido hablamos de una anemia hipocrómica, es decir, menos de 28 picogramos, de 28 a 32 normocrómica. La hipercromía no existe como entidad. Entonces, si queremos aplicar el ejemplo anterior, de vuelta, no hablamos de un cuadro de anemia porque la hemoglobina está conservada, pero sí podemos tipificar el glóbulo rojo. Dijimos que ¿cómo calculábamos la hemoglobina corpuscular media? Como la hemoglobina por 100 dividido las dos cifras iniciales del glóbulo rojo. En este caso tenemos que la hemoglobina es de 13 por 100 dividido las primeras dos cifras de los glóbulos rojos, es decir, 46. Y en este caso la concentración de la hemoglobina corpuscular media me da 28 picogramos, o sea que es un glóbulo rojo normocrómico. Ahora, como les decía, la concentración de hemoglobina corpuscular media difiere de la hemoglobina corpuscular media por el denominador. En este caso se calcula como la hemoglobina dividido el hematocrito por 100, y por lo tanto se expresa en porcentaje. El valor normal oscila entre 32 y 36%. Entonces, si aplicamos el mismo ejemplo, por un hematocrito de 39, una hemoglobina de 13 y un recuento de glóbulos rojos de 4.600.000, vamos a tener que la concentración de la hemoglobina corpuscular media va a ser
de 33%. Es decir, que en la hemoglobina corpuscular el denominador es la concentración de glóbulos rojos y por lo tanto se va a expresar en un valor absoluto, medido en picogramos, mientras que la concentración de la hemoglobina corpuscular media, el denominador es el hematocrito y por lo tanto lo voy a expresar en porcentaje. En la práctica, de cualquier manera, vamos a utilizar volumen corpuscular y hemoglobina corpuscular media. Otro de los parámetros que permite tipificar a las anemias es el recuento de reticulocitos en sangre periférica. Recuerdan que el reticulocito es la etapa previa en la eritropoyesis al glóbulo rojo maduro. En caso de que haya un incremento de la eritropoyesis, va a haber un incremento de fórmulas inmaduras en sangre periférica, que son los reticulocitos. Y por lo tanto, el incremento de los reticulocitos en sangre periférica me permite clasificar a las anemias en regenerativas o regenerativas. ¿Por qué? Porque el incremento de la eritropoyesis se va a manifestar como un aumento de formas inmaduras en sangre periférica. En el caso de las anemias regenerativas, son las anemias que vamos a ver hoy, que pueden producirse ya sea por una insuficiencia medular, porque hay ocupación de la médula ósea, o bien porque hay deficiencia de los factores, ya sea hierro, B12, ácido fólico. En el caso de hoy, entonces vamos a hablar de la anemia ferropénica, que es una anemia de tipo A regenerativa porque hay justamente deficiencia de un factor como es el hierro. Entonces ahora ya para empezar a hablar un poquito más de lo que sería metabolismo del hierro, podemos decir que la cantidad total de hierro en el organismo es de unos 4 a 5 gramos. De estos 4 a 5 gramos vamos a ver que pueden estar repartidos en dos compartimentos. Un compartimento funcional, que representa el 80% del hierro total, y un compartimento de depósito que representa el 20%. De este compartimento funcional, prácticamente el 65% corresponde a la hemoglobina. El metabolismo del hierro incluye toda una serie de procesos importantes como son la regulación en la absorción del hierro intestinal, el transporte del hierro a las células, el almacenamiento del hierro, la incorporación de hierro a las proteínas y el reciclado del hierro tras la degradación de los eritrocitos. Es importante el concepto de entender que no hay un mecanismo por el cual se pueda excretar el hierro. Por lo tanto, al no haber un mecanismo de excreción, el control de los niveles sistémicos de hierro se logra mediante la regulación de la absorción y el almacenamiento. Solamente hay una pequeña pérdida fisiológica diaria que es de 1 o 2 miligramos día. Ahora bien, cuando hablamos del hierro, sabemos que el hierro tiene una función esencial en el metabolismo de los mamíferos, y esto es porque tiene la capacidad de aceptar y de donar electrones rápidamente pasando de una forma reducida, es decir, hierro en estado ferroso, a una forma oxidada o hierro férrico. Y esto lo hace útil a la hora de ser utilizado en diferentes sistemas, como hemoglobina, mioglobina, catalasas, pero al mismo tiempo lo hace peligroso, ya que si se acumula puede producir la catalización de peróxido de hidrógeno, radicales libres que dañan las membranas y el ADN de las células. Por lo tanto, el organismo tiene que mantener una homeostasis del hierro para asegurar las actividades biológicas normales sin que se produzcan estos efectos nocivos. Entonces, dijimos que el contenido promedio de hierro en el organismo es de unos 4 a 5 gramos y ese va a estar distribuido entre la médula ósea, los eritrocitos, los macrófagos del sistema retículo endotelial, el hígado y el músculo. Y como dijimos, lo que se va a mantener es un equilibrio dinámico entre estos distintos compartimentos. ¿Quién va a transportar el hierro entre los distintos compartimentos? La proteína de transporte, como vamos a ver, que es la transferrina. El hierro que es liberado por la descomposición de la hemoglobina, prácticamente 20 a 30 gramos diarios, suele ser reutilizado y solo hay una pérdida diaria de hierro de 1 o 2 miligramos, las cuales se reponen a través de la dieta. Ahora bien, ¿cómo está el hierro presente en la dieta? Sabemos que el hierro puede estar en dos formas, como hierro de origen animal o hierro hemínico, o hierro de origen vegetal o no hemínico. En una dieta equilibrada normal, contiene de 5 a 6 miligramos de hierro por cada 1000 kilocalorías, correspondientes a una ingesta diaria de 12 a 18 miligramos de hierro total por día, de los cuales, como dijimos, solo se va a absorber de 1 a 2 miligramos. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos de hierro en la dieta? En los niños es de 8 a 12 miligramos día, en el adulto joven de 10 miligramos día, y los requerimientos en la mujer son mayores,
En la mujer en edad fértil de 14 miligramos diarios, y esto tiene que ver con las pérdidas menstruales regulares, y en la mujer embarazada, lógicamente, el incremento va a ser mayor, de unos 16 miligramos diarios. ¿Qué sucede en caso de que haya un incremento en las demandas de hierro? El organismo puede aumentar la absorción de hierro, pero no más de 3 a 5 miligramos por día. Entonces, como dijimos en la dieta podemos tener dos tipos de hierro, el hierro hemínico y no hemínico. El hierro hemínico, lógicamente, dijimos es de origen animal y por lo tanto lo vamos a encontrar en carnes, pescados y en aves, y tiene una gran biodisponibilidad. Es decir, que si bien representa solo 10 al 20% el hierro de la dieta, su absorción es mayor, de prácticamente el 50%. Mientras que en el hierro de origen vegetal, este hierro representa el 80 al 90% del hierro, pero su absorción es baja, solo del 1 al 10%. Y esto tiene que ver a que hay factores que inhiben o que potencian su absorción. Por ejemplo, diferentes proteínas lácteas, huevos, soja, ciertos fármacos como el omeprazol, es decir, los inhibidores de la bomba de protones, van a inhibir la absorción del hierro no hemínico, mientras que la vitamina C tiene un efecto potenciador aumentando su absorción. Este es el gráfico de cómo se va a encontrar el hierro en los diferentes alimentos. Fíjense, medida en miligramos la cantidad de hierro que hay por cada 100 gramos, pero recuerden que el valor absoluto es relativo, ya que hay una variación en cuanto a la absorción, tanto sea el hierro de origen vegetal como animal. Ahora, cuando hablamos de absorción, ya sea en forma hemínica o no hemínica, tenemos que entender qué define la absorción. Y la absorción del hierro se define como el pasaje desde la luz del intestino hacia la circulación a través del enterocito. ¿Dónde se absorbe principalmente el hierro? En el duodeno y en el yeyuno proximal. Entonces, dijimos que hay dos vías de absorción y por eso discriminamos entre hierro de origen vegetal y hierro de origen animal. Con respecto a la absorción del hierro no hemínico o hierro de origen vegetal, sabemos que para ser absorbido a nivel del enterocito, el hierro debe encontrarse en estado reducido, o sea que el hierro del órgano intestinal debe estar en estado ferroso para poder atravesar la membrana apical del enterocito. Es por eso que el hierro, en estado férrico, debe ser reducido y eso lo hace a través de una proteína de membrana que es el citocromo B duodenal. Una vez que el hierro es reducido a estado ferroso, ingresa a través de un transportador de membrana al interior del enterocito y esta proteína transportadora es el transportador divalente de metales, conocido como DMT1. Una vez dentro de la célula, este hierro puede ser absorbido, como dijimos cuando pasa a la circulación general, o puede permanecer en forma de reserva como ferritina. Ahora, ¿qué sucede con el hierro de origen animal? El hierro hemo se absorbe por un proceso no bien aclarado todavía, en forma separada. Se cree que existiría un receptor específico para el grupo hemo, pero una vez que ingresa dentro de la célula, lo que se produce a nivel del hierro hemínico es que el complejo hierro-protoporfirina en el interior de la célula va a ser clivado, ¿por qué? Por acción de una hemooxigenasa. Y una vez que se libera el hierro, va a ingresar al pool de hierro en conjunto con el hierro de origen vegetal. Entonces, la carga de hierro extraído de la dieta, como dijimos, es baja, pero la regulación de su absorción es crítica. Las células de las criptas duodenales son sensibles a los requerimientos corporales de hierro y para poder ingresar dentro de la célula dijimos que tenía que pasar de un estado férrico y reducirse a un estado ferroso. El transportador divalente de metales es una proteína de transporte del hierro hacia el interior del enterocito por un proceso que va a estar acoplado por los protones. Entonces, como actúa por un mecanismo acoplado a protones, que son provistos justamente por el ácido clorhídrico que llega a la primera porción del duodeno, donde hay una mayor expresión de esta proteína transportadora, en situaciones donde hay un tratamiento crónico con antiácidos, omeprazol, ranitidina, está disminuida la secreción ácida del estómago, va a interferir con la absorción del hierro, ya que disminuye justamente la disponibilidad de estos protones necesarios para el ingreso, ya que dijimos que es un proceso acoplado a protones. Dado que este transportador también puede transportar otros metales divalentes, puede haber competencia con magnesio, con cobalto o con cobre.
A su vez, debemos mencionar que tanto el transportador divalente de metales como el citocromo B duodenal son fuertemente inducidos frente a una deficiencia de hierro a través de los elementos respondedores al hierro, y el factor inducible de la hipoxia, como vamos a ver más adelante, también va a activar la expresión del citocromo B duodenal y del transportador divalente de metales en el duodeno para en definitiva aumentar la absorción de hierro. Entonces, dijimos que llega el hierro a la luz intestinal y debe ingresar al interior del enterocito, y eso lo hace en estado ferroso. Para eso debe ser reducido a través de un citocromo B duodenal e ingresa por un mecanismo de transporte enviado por el transportador divalente de metales acoplado justamente a protones. Dentro de la célula puede seguir dos caminos: o permanecer en forma de molécula de almacenamiento como es la ferritina, o bien pasar al plasma, donde va a ser captada por la proteína de transporte que es la transferrina. El hierro que permanece dentro del enterocito se perderá por muerte celular, por lo que es un importante mecanismo de pérdida de hierro. Como dijimos, no hay un mecanismo de excreción activa, sino que la inhibición de la absorción, que dijimos era cuando el hierro pasaba desde la luz del intestino hacia la circulación, va a estar evitado justamente por la pérdida insensible de los enterocitos. Entonces, ¿cómo se produce la absorción del intestino? Vamos a repetir. Es importante que cuando estudien esto se ubiquen bien en el espacio. Tengan en cuenta que acá tenemos la luz intestinal, que este va a ser el enterocito, y acá tengo la sangre. Entonces, el hierro es ingerido, ya sea en forma hemínica o no hemínica. Para su ingreso dentro de la célula utiliza un transportador divalente de metales, que va a estar justamente en la membrana apical del enterocito. Una vez dentro de la célula, o se almacena en forma de ferritina o es absorbido, es decir, pasa a la sangre. ¿Y cómo realiza la salida del hierro desde la membrana vasolateral a la circulación? A través de una proteína de transporte que es la ferroportina, facilitado por la efestina. Entonces, ¿qué es la efestina? Es una ferrooxidasa que contiene cobre en su estructura y que utiliza oxígeno como aceptor de electrones para oxidar el hierro. En ausencia de efestina, el hierro no puede ser oxidado y por lo tanto permanece en la mucosa intestinal, que como dijimos era una manera de evitar la absorción y que se pierda por descamación. Entonces dijimos que la efestina es similar a la ceruloplasmina plasmática, y la ceruloplasmina actúa también como ferrooxidasa en relación a la exportación de hierro, pero en el caso de hepatocitos y macrófagos. Entonces, en el macrófago tenemos que la ferrooxidasa se denomina ceruloplasmina, mientras que en el enterocito hablamos de efestina. En cualquiera de los dos casos lo que hacen es permitir que se produzca la absorción del hierro al catalizar la conversión del hierro del estado ferroso al estado férrico. Entonces, nuevamente repetimos el concepto: no existe ningún mecanismo por el cual el organismo pueda eliminar el hierro en exceso. Por lo tanto, la sobrecarga del hierro solo puede evitarse mediante la regulación en la absorción y el reciclaje que realizan los macrófagos. Y esto va a estar modulado por una hormona que es la hepcidina. ¿Qué es la hepcidina? Entonces es la hormona reguladora del hierro, representa uno de los avances más importantes en el conocimiento del metabolismo del hierro en los últimos años. Es una hormona que está sintetizada por el hígado, codificada por el gen HAM, ubicado en el cromosoma 19, y pertenece a la familia de las defensinas. Su nombre de hepcidina deriva de hep de hepatocito y cidina por su actividad antimicrobiana. Es sintetizado como un prepropéptido de 84 aminoácidos, pero la molécula activa consta de 25 aminoácidos con 8 residuos de cisteína que son importantes para la formación de puentes disulfuro. Circula en el plasma unido a una alfa-2 macroglobulina y es eliminado por la orina. Entonces podríamos decir que la hepcidina se comporta como un ferrostato en el organismo. Y la hepcidina produce una disminución del hierro plasmático porque inhibe su liberación por parte de las células. ¿De qué forma? Se une a la ferroportina y hace que ésta sea degradada en los lisosomas. Por lo tanto, impide el pasaje del hierro desde el enterocito a la circulación.
Entonces, la hepcidina va a provocar la degradación de la ferroportina, ¿sí? Degradación lisosómica de la ferroportina, tanto en enterocitos como en macrófagos, y de esta forma lo que impide es el pasaje del hierro a la circulación, o sea, impide la absorción, y al disminuir los niveles de hierro en sangre va a reducir la saturación de la transferrina. Un poquito más adelante vamos a ver cómo está regulada la expresión justamente de la hepcidina y cómo varía la disponibilidad sistémica de hierro en los estados inflamatorios, en los estados infecciosos. Pero entonces, si nos vamos a ordenar, tenemos la llegada del hierro a la luz del intestino, ya sea hemínico o no hemínico. En el caso del hierro que se encuentra en estado férrico, va a ser reducido por acción del citocromo B duodenal. Una vez en estado reducido, el hierro no hemínico ingresa a través del transportador bivalente de metales o se suma al hierro de origen hemo o hierro hemínico por un transportador independiente y se genera un pool de hierro dentro del enterocito. Se almacena en forma de ferritina o bien es absorbido hacia la luz, hacia la sangre, a través de una proteína transportadora que es la ferroportina mediada por la efaestina. ¿Qué es lo que hace la efaestina? Oxidar el hierro de estado ferroso a estado férrico. ¿Para qué? Para que sea transportado por la sangre unido a una proteína de transporte que es la transferrina. Aproximadamente el 0,1% del hierro circula en plasma como un pool de intercambio. Entonces, apenas deja el enterocito, este hierro se une a una beta-globulina, que es la apotransferrina, que una vez que tiene el hierro unido se llama transferrina. ¿Cuáles son los propósitos de la transferrina? Por un lado, mantener el hierro soluble en condiciones fisiológicas, prevenir la toxicidad mediada por radicales libres y facilitar el transporte del hierro dentro de las células. Entonces, la principal función de la transferrina es transportar el hierro, dijimos en estado férrico, ¿sí? Mediado por la efaestina, al que se une de una manera fuerte pero reversible. Y esta unión es favorecida por un pH alcalino. Entonces, la transferrina tiene la capacidad de unir dos átomos de hierro en estado férrico, lo que va a provocar un cambio conformacional en esta proteína. ¿Cuál es la vida media de la transferrina? De unos 8 días. La molécula de la transferrina se puede medir teniendo en cuenta su saturación con el hierro. Entonces hablamos de la capacidad latente de fijación, ¿sí? Con la sigla UIBC, o la capacidad total de fijación. Bien, normalmente tenemos que la transferrina está saturada en un tercio, ¿sí? Se encuentra saturada. ¿Esto por qué es importante? Que la proteína permanezca insaturada o como apotransferrina en un 70%, porque va a actuar como buffer ante la posibilidad de que haya hierro en exceso y en ese caso evita que quede libre y resulte tóxico para el organismo por la formación de radicales libres. Entonces, la suma de todos los sitios de unión del hierro a la transferrina se conoce como capacidad total de unión del hierro. ¿En qué situaciones va a estar incrementada la capacidad total de unión del hierro? En casos de deficiencia de hierro o embarazo, y va a estar disminuido en procesos inflamatorios, procesos infecciosos, enfermedades malignas o enfermedades renales. Ahora bien, una vez que el hierro circula en sangre, unida a su proteína de transporte, que es la transferrina, esto debe ser internalizada para ser utilizada por las diferentes células que requieren de hierro. Entonces, todas las células que van a necesitar de hierro lo que hacen es expresar receptores para la transferrina en su membrana citoplasmática. Ahora bien, este complejo hierro-transferrina puede unirse a dos tipos de receptores para la transferrina: el receptor para la transferrina 1 y el receptor para la transferrina 2. El receptor para la transferrina 1 se va a expresar en gran cantidad en todas las células de división, linfocitos activados y precursores eritroides. Mientras que el receptor para la transferrina 2 se va a expresar en hepatocitos, células duodenales y eritroides. Este complejo hierro-transferrina tiene menor afinidad por el receptor para la transferrina 2, que actúa en realidad como una molécula de señalización, ¿sí? Como vamos a ver más adelante. Entonces, una vez que el hierro fue absorbido y circula en sangre unido a la transferrina, este complejo debe ser internalizado. O sea que el complejo
hierro transferrina, receptor de la transferrina, va a ser rápidamente internalizado por un fenómeno de endocitosis en una vesícula que va a estar cubierta por clatrina. En los endosomas, el complejo es acidificado por una bomba de protones ATP dependiente y esta disminución del pH va a producir un cambio conformacional tanto del complejo hierro-transferrina como de su receptor. De este modo, el hierro, que dijimos que estaba en estado férrico, o sea, en estado oxidado, es liberado dentro del endosoma, pero tiene que ser reducido a estado ferroso por acción de una ferrirreductasa. Y de esta forma va a quedar disponible dentro del citosol del endosoma para ser liberado a través de una proteína presente en la membrana del endosoma, que es un transportador bivalente de metales. Entonces, este hierro que es liberado en el citosol de la célula va a ingresar en las células eritroides en su mayor parte dentro de la mitocondria para ser incorporado en la protoporfirina para la síntesis de la hemoglobina. Mientras que en las células no eritroides, el hierro se va a almacenar en forma de ferritina o de hemosiderina. Ahora bien, ¿qué sucede con el receptor para la transferrina y la apotransferrina? Van a ser reutilizados. O sea, este complejo apotransferrina, receptor para la transferrina, son reciclados en la superficie para volver a ser reutilizados. Y es una manera de optimizar la energía a nivel celular. Entonces, los precursores eritroides, lógicamente, van a ser el sitio de mayor utilización de hierro, y estas células expresan gran cantidad de receptores para la transferrina 1, los cuales van a permitir la entrada del complejo, como vimos, por endosomas reciclados. Y dijimos que el receptor para la transferrina 2 en realidad actuaba como una molécula de señalización. Dijimos que se expresaba fundamentalmente en hepatocitos, células duodenales y células eritroides, y que tiene una menor afinidad por el complejo hierro-transferrina que el receptor para la transferrina 1. ¿Qué es lo que sucede cuando la transferrina circulante está saturada? Este receptor para la transferrina 2 va a interactuar con la proteína de la hemocromatosis hereditaria. ¿Para qué? Para aumentar, en definitiva, la síntesis de la hepcidina mediada por que está regulada por el gen HAM. Entonces, el hierro excedente liberado a la circulación se une a compuestos de bajo peso molecular como citrato, y este hierro no unido a la transferrina contribuye a la injuria celular mediada por los oxidantes. Entonces, en definitiva, el receptor para la transferrina 2 en el hepatocito actúa como un sensor del hierro circulante unido a la transferrina. Entonces, la hepcidina es secretada a la circulación y regula la absorción de hierro. ¿De qué manera? Provocando la degradación de la ferroportina y por lo tanto evitando la exportación del hierro desde los enterocitos y los macrófagos hacia la circulación. Igualmente lo vamos a ver ahora en más detalle. Entonces dijimos que el hierro podía ser utilizado para la síntesis del grupo M de los glóbulos rojos o podía permanecer en forma de reserva. Los macrófagos almacenan hierro proveniente de los eritrocitos senescentes, de células apoptóticas, del plasma y de bacterias, y este hierro se va a almacenar en el citosol en forma de ferritina, y la degradación de la ferritina da origen a la hemosiderina. Entonces, como vimos en las primeras diapositivas, solamente el 20% del hierro se encuentra en forma de depósito, y la principal forma de depósito es la ferritina, que está en hígado, vaso y músculo esquelético. Por lo tanto, cuando queremos ver los depósitos de hierro del organismo, lo que medimos es la ferritina sérica. ¿Qué es la ferritina? Es una proteína globular que tiene un caparazón proteico, que es la apoferritina, y un núcleo central que puede almacenar hasta 4.500 átomos de hierro. O sea que en un microgramo de ferritina sérica equivalen a 8 miligramos de hierro de depósito corporal. Y como dijimos, el producto de degradación de la hemosiderina, el producto de degradación de la ferritina es la hemosiderina, que es una ferritina modificada que está exenta de apoferritina. ¿Dónde encontramos hemosiderina? En la médula ósea, y la vamos a encontrar como gránulos dorados refringentes que se tiñen color azul prusia por el método de tinción de Peirce.
Y finalmente hablamos de la pérdida de hierro. Dijimos que en condiciones fisiológicas se pierden alrededor de 1 o 2 miligramos de hierro por día. Y estas pérdidas normalmente se van a producir ¿de qué manera? Por descamación de células epiteliales del tubo digestivo, principalmente, o bien por descamación de células de la piel, sudor y orina. Y en las mujeres una pérdida importante está representada por la menstruación o la lactancia. Ese hierro que se pierde diariamente, de 1 a 2 miligramos, es el que debe ser repuesto en condiciones normales a través de la dieta. Ahora bien, vamos a ahondar un poquito más en el concepto de qué manera está regulada la absorción del hierro mediado por la epsidina, que dijimos actuaba como un ferrostato en el organismo. Y hay 3 proteínas que justamente participan en la regulación de la expresión génica de la epsidina, que son la hemojuvelina, el receptor de la transferrina 2, como vimos recién, y la proteína de la hemocromatosis hereditaria. Estas proteínas, la hemojuvelina, el receptor de la transferrina 2 y la proteína de la hemocromatosis hereditaria, parecen depender de la vía de señalización que involucra al receptor de las proteínas morfogénicas óseas y SMAD4. Entonces, como dijimos, ¿cómo va a estar regulada la expresión de la epsidina? Tenemos la hemojuvelina, que lo vamos a ver acá en amarillo, la proteína de la hemocromatosis hereditaria, acá en verde, y el receptor para la transferrina 2 en azul, que dependen, dijimos, de la vía de señalización que involucra proteínas morfogénicas óseas, ¿sí? BMP, y la proteína SMAD4. Entonces, la regulación de la epsidina puede ser negativa o puede ser positiva. ¿Cuándo va a haber regulación negativa de la expresión de la epsidina? En caso de actividad eritropoyética o en situaciones de hipoxia. ¿Y en qué situaciones hay una regulación positiva de la expresión de la epsidina? En casos de sobrecarga de hierro o bien en casos de inflamación. ¿Qué sucede cuando disminuye la expresión hepática de la epsidina? Eso va a aumentar la absorción intestinal de hierro y la liberación de hierro por parte de los macrófagos, mientras que cuando aumenta la expresión hepática de la epsidina, va a haber una inhibición de la absorción intestinal de hierro y una inhibición de la liberación de hierro desde los macrófagos. Entonces, si nos fijamos regulación positiva en la expresión de la epsidina, dijimos que uno de los mecanismos por los cuales puede haber una regulación positiva es por sobrecarga de hierro. Entonces, cuando aumentan los niveles de hierro sérico, ¿sí? Ya sea hierro sérico o hierro de los depósitos, la proteína BMP6 activa a su receptor de membrana y así, por vía de señalización SMAD, se activa la transcripción para la epsidina y disminuye la absorción del hierro. La hemojuvelina, ¿qué función tiene? Va a actuar como un correceptor del receptor para la proteína BMP, aumentando así la eficiencia de la interacción BMP con su receptor para, en definitiva, estimular la expresión de la epsidina e inhibir la absorción del hierro sérico. Por otro lado, tenemos la proteína de la hemocromatosis hereditaria. Esta interacciona normalmente con el receptor para la transferrina 1. Cuando la transferrina circulante no está saturada con hierro, justamente como dijimos tenía mayor afinidad, se unía a este receptor. Ahora, cuando la transferrina está saturada, esta aumenta su afinidad por el receptor para la transferrina 1 y se une al mismo desplazando a la proteína de la hemocromatosis hereditaria. Entonces esta proteína lo que hace es interaccionar con el receptor para la transferrina 2 y el complejo así formado lo que hace es activar la señalización vía hemojuvelina, ¿para qué? Para aumentar la transcripción de la epsidina. ¿Qué sucede en las situaciones de inflamación? O sea, otra forma de activación de la transcripción de la epsidina es vía inflamatoria mediada por la interleuquina 6. Que por vía de la señalización JAK lo que hace también es aumentar la síntesis de la epsidina. Es por eso que es característico de las anemias de la inflamación que haya disminución de la absorción intestinal de hierro, ferremia baja y aumento del hierro en los macrófagos, consecuencia del aumento de la producción de la epsidina.
¿Qué ocurre en los casos de señalización negativa de la expresión de la epsidina? Se produce, como dijimos, en casos de eritropoyesis o bien en situaciones de hipoxia. En caso de hipoxia, por un lado, lo que va a haber es activar la expresión del citocromo B duodenal y a su vez va a haber un aumento en la expresión también del transportador bivalente de metales. ¿Para qué? Para en definitiva aumentar la absorción del hierro. En condiciones de hipoxia, este factor inducible por la hipoxia lo que hace es no ser degradado y se trasloca al núcleo del hepatocito y se une al promotor de la epsidina, gen HAMP, ¿para qué? Para suprimir su expresión y de este modo también va a aumentar la absorción y la movilización del hierro. ¿Para qué ocurre en las situaciones donde hay un aumento de la eritropoyesis? Ya dijimos que en la eritropoyesis va a estar incrementada como respuesta a la hipoxia. La hipoxia actúa como principal estímulo para la síntesis de la eritropoyetina y la eritropoyetina lo que hace es aumentar la actividad eritropoyética. Entonces, el aumento de la actividad eritropoyética es un potente inhibidor para la síntesis de la epsidina, pero ese mecanismo no está mediado por la eritropoyetina, sino que lo hacen dos proteínas, que son la proteína GDF15 y la proteína TWSG1. Ambas proteínas son sintetizadas por los precursores eritroides. En el caso de la primera proteína, GDF15, va a ser secretado por eritoblastos en estadios finales de maduración, mientras que la otra proteína proviene de eritoblastos inmaduros en estadios tempranos de la eritropoyesis. Entonces, si pensamos cómo es el proceso del metabolismo del hierro, sabemos que para que se produzca una anemia ferropénica debe haber una alteración en el balance nutricional, ya sea porque el contenido del hierro de la dieta es insuficiente, o su biodisponibilidad es baja, o porque hay una pérdida de hierro, o porque los requerimientos del hierro son mayores, como sucede, por ejemplo, durante la edad fértil de la mujer o el embarazo. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de anemia ferropénica? Como es lógico pensar, en una mujer en edad fértil la causa más frecuente es la menstruación, porque hay pérdidas continuas, regulares de hierro, o por aumento de los requerimientos en caso de un embarazo, mientras que en una mujer adulta, posmenopáusica o en un hombre, hay que pensar siempre en pérdidas a través del tubo digestivo. ¿Cuáles son las fases de la anemia ferropénica? En una primera etapa, la pérdida de hierro va a superar el ingerido y eso va a ir desgastando las reservas, especialmente de la médula ósea. Por lo tanto, los valores de ferritina, que dijimos que era la proteína de almacenamiento del hierro, va a ir disminuyendo gradualmente. Es por eso que en una primera etapa, cuando hay deficiencia de hierro, eso no se traduce clínicamente porque lo que empiezan a utilizarse o a removerse son las reservas. En la segunda etapa, al no cumplir las reservas de hierro agotadas con las necesidades que tienen los glóbulos rojos en desarrollo, lo que hacen es producirse menor cantidad de glóbulos rojos. Ya en una tercera fase, la anemia empieza a aumentar y en esta fase los glóbulos rojos parecen normales, pero su número es menor y van a ir descendiendo los valores de hemoglobina y de hematocrito. Ya en la cuarta etapa, la médula ósea lo que trata es de compensar la falta de hierro y lo que hace es acelerar la división celular y produce glóbulos rojos más pequeños y lógicamente con menor contenido de hemoglobina, por lo tanto son microcíticos e hipocrómicos. Según la deficiencia del hierro y la anemia se van a ir incrementando, van a aparecer los signos y los síntomas típicos de la anemia por deficiencia de hierro. Entonces, clínicamente, ¿cuáles son los signos y los síntomas de la anemia ferropénica? La falta de aire, o sea, la fatiga, la debilidad, la palidez cutáneo-mucosa. El paciente, por disminución del aporte de oxígeno, puede tener dolor torácico. Un mecanismo compensador es aumentar la frecuencia cardíaca, por lo tanto el paciente va a tener palpitaciones. Puede presentar cefalea, dolor de cabeza, mareos, manos y pies fríos, inflamación o dolor en la lengua, lo que se conoce como glositis. Puede presentar queilitis angular, son las famosas boqueras, uñas quebradizas o antojos inusuales para ingerir sustancias no nutritivas que se conoce como pica. Entonces, cuando yo quiero evaluar a un paciente para ver si presenta anemia, ¿qué parámetros de laboratorio voy a interpretar en un hemograma? Primero que nada voy a ver las cifras de hemoglobina, que como dijimos, para hablar de anemia tenemos que tener menos de 11 gramos por ciento en el embarazo, menos de 12 gramos por ciento en una mujer y menos de 13 gramos por ciento en el hombre.
Entonces, con una hemoglobina disminuida partimos de anemia. Lo que puedo hacer es tipificar esa anemia utilizando los índices hematimétricos. Como dijimos, el volumen corpuscular medio, que era el hematocrito por 100, dividido las dos primeras cifras de los glóbulos rojos, y en el caso de la anemia ferropénica, el volumen corpuscular va a estar disminuido, es decir, menos de 80 femtolitros, y por lo tanto hablamos de una anemia microcítica. El otro índice hematimétrico que voy a utilizar para tipificar la anemia por déficit de hierro es la hemoglobina corpuscular media, que se calculaba como hemoglobina por 100, dividido las dos primeras cifras de los glóbulos rojos. Y en este caso, la anemia por déficit de hierro, voy a tener un glóbulo rojo con menor contenido de hemoglobina, es decir, menos de 28 picogramos, y es una anemia de tipo hipocrómica. A su vez, habíamos dicho que según el índice de reticulocitos, las anemias podían ser regenerativas o arregenerativas. En este caso, la anemia ferropénica me va a estar faltando un sustrato que es el hierro, y por lo tanto la anemia va a tener un recuento de reticulocitos menor al 2%, y se trata de una anemia arregenerativa. Entonces, ¿cómo voy a ver en un frotis de sangre periférica de una anemia ferropénica? Glóbulos rojos de menor tamaño, microcíticos y con menor coloración, porque tienen menor contenido de hemoglobina, por lo tanto son hipocrómicos. Ahora bien, para poder interpretar una anemia ferropénica, la base del diagnóstico son los índices de los parámetros de su metabolismo a sangre periférica. Por eso es importante entender el metabolismo del hierro. ¿Qué parámetros voy a interpretar en un laboratorio? La ferremia, es decir, los niveles de hierro en sangre, el transporte del hierro en sangre dado por la transferrina, cómo va a estar saturada esa transferrina y cuáles son las reservas de hierro en el organismo medido por la ferritina. O sea, la ferritina lo que va a reflejar son los depósitos corporales, es más específica que la ferremia para diagnosticar el déficit de hierro. ¿Por qué? Porque su caída es más precoz. Y hay que tener en cuenta que en situaciones de procesos inflamatorios, por ser un reactante de fase aguda, puede estar incrementada. Entonces, si yo quiero interpretar cómo van a estar los parámetros metabólicos en un laboratorio de una anemia ferropénica, si lo analizamos, decimos que el paciente tiene deficiencia de hierro, ¿cómo van a estar los niveles de hierro en sangre? Que es la ferremia. Lógicamente van a estar disminuidos. ¿Qué va a suceder con la ferritina, que son las reservas de hierro en el organismo? Van a estar disminuidas, porque estoy utilizando las reservas para tratar de cubrir las necesidades que no estoy cubriendo a través de la dieta. Si estoy movilizando mayor cantidad de hierro desde las reservas, ¿cómo va a estar mi proteína de transporte, que es la transferrina? Obviamente va a estar incrementada la cantidad de transferrina, pero ¿cómo va a estar esa saturación de la transferrina? Si los depósitos están deplecionados, voy a tener mayor movilización, pero con una transferrina con menor saturación. Entonces, yo tengo que definir los parámetros del metabolismo al hierro para interpretar una anemia ferropénica. Podemos decir que cursa con ferremia baja, con capacidad de transporte aumentada, pero saturación de transferrina disminuida y ferritina sérica baja. Y si realizo una punción de médula ósea, lo que voy a ver en el medulograma con coloración de pelos, va a haber ausencia de hemosiderina y de sideroblastos. Bueno, en la próxima clase la idea es repasar algunos de los conceptos que vimos hoy y vamos a avanzar ya con un tipo de anemia macrocítica, que es la anemia megaloblástica producida por deficiencia de B12 y ácido fólico.